Leyendo el pasado fin de semana sobre el asunto, en el diario El País caí en la cuenta de cuánto tiempo ha pasado desde que Bruce Springsteen grabó Nebraska, uno de los discos más difíciles de escuchar, pero posiblemente una de sus mayores obras maestras de toda su discografía. Ha venido siendo bastante insólito, inédito, que yo hable en Bala Extra de creaciones artísticas. No, al menos, como decía ayer, desde la época en que aparecía por aquí José Luis Hurtado. Y esta semana, ¿por qué ha venido todo esto? Pues no lo sé. A veces a uno le da por unas cosas y a veces le da por otras. Entonces, hoy me vais a permitir que os hable de Nebraska. Y mañana aparecerá por aquí, mañana viernes, mi querido Yoyo, hablándonos del precio del aceite de la futura cosecha que está a punto de empezar a recolectarse, de la futura cosecha de aceituna. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es jueves 23 de octubre de 2025, cómo avanza el año por Dios, y este es el capítulo 1564 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con Nebraska. Hay discos que amas y luego está Nebraska. Ahora mismo, en 2025, en estos días de octubre de 2025, hay como una especie de tormenta perfecta, positiva, podríamos decir, para hablar de esta joya de 1982. 1982, yo tenía 16 años. No creo que lo descubriera en ese momento porque yo escuchaba más música española, pero un par de años, quizás 3, 4, yo diría que para 1986... Nebraska formaba parte de mi vida y era un disco que escuchaba. Se cumple ahora el aniversario de su publicación y para colmo se estrena una película, Deliver Me From Nowhere, que se sumerge en el proceso tremendamente doloroso, casi secreto, de la creación de Nebraska. Yo había oído hablar de que si lo grabó en una habitación de hotel, que si... No sé, algunas de las cosas creo que pueden ser mitos o, en fin, atribuciones un poco fakes de lo que fue realmente la creación de Nebraska, pero creo que otras no. No es que yo traiga ninguna novedad sobre este disco, pero sí quería compartir contigo que este álbum no es solo, para mí, por supuesto, el mejor de Bruce Springsteen, sino una obra maestra de una masculinidad frágil. Es la historia de cómo el boss construyó algo hermoso a partir de su propia tragedia y porque esa belleza de lo duro, de lo difícil, de lo austero, de Nebraska, es que el estado y el nombre del disco lo dicen todo, sigue resonando tanto hoy y sigue siendo tan importante para la cultura popular del siglo XXI. Si nos vamos a 1982, Bruce era el héroe del pueblo, venía de triunfar masivamente con The River, su rock estaba teñido de un soul musculoso, decían en el país, estoy de acuerdo, venía de llenar estadios, era su momento cumbre. Y, sin embargo, es un momento que se convierte en un punto de inflexión y en un cierto colapso personal. Ese artículo que menciono del País, que venía el domingo, no recuerdo ahora el autor, lo explica perfectamente. Tras el éxito, Bruce se derrumba, está lidiando con ese vacío que siente, tan repetido a veces en el mundo de la creación y del arte, con una herida abierta en la relación con su padre, Douglas, un hombre alcohólico, bipolar. Durante décadas esa relación lo había traumatizado. Un chico de 9 años buscando a su padre en el pub o encerrándose en su cuarto, tapándose los oídos para no escuchar la violencia. Bruce ya es estrella mundial, se da cuenta de que tiene que enfrentarse a su pasado y lo hace de una manera totalmente insólita.
En lugar de la E Street Band, en lugar del estudio de grabación, Bruce se aísla, graba las canciones en su casa. Ya digo que hay por ahí versiones que hablan de hoteles, con una simple grabadora de cassettes de 4 pistas. Esto es así porque todas las versiones desde hace 30 años que llevo escuchando coinciden. Es un disco tan crudo que cuando quiso grabarlo en el estudio con la banda se dio cuenta de que perdía toda su alma, de que no, el disco era lo que él había grabado. Así que en una decisión arriesgadísima que no gustó nada en CBS, por cierto, Bruce publica realmente las maquetas. Y ahí está la primera gran lección de Nebraska, la valentía de la autenticidad. Era un disco que nadie en su discográfica quería, pero Bruce sabía que era la única forma en que estas historias podían contarse y en cómo podía espantar en buena medida esos fantasmas de su pasado. ¿Qué historias son estas? El álbum es una galería de retratos de la América más oscura. Son historias de desesperación, de personajes empujados al límite, gente que se siente excluida de sus amigos, de su comunidad, de su gobierno. El propio artículo del País cita que si esas anclas sociales desaparecen, y estoy de acuerdo, las obligaciones sociales, dice textualmente, se convierten en una farsa y en ese momento puede ocurrir cualquier cosa. Esta es la clave para entender por qué me flipa tanto Nebraska. No es solo un disco de folk oscuro, es una obra de cine negro acústico. Canciones como la propia Nebraska, inspirada en crímenes reales, o State Trooper, sobre un tipo huyendo de sus demonios, te obligan a sentarte, a mirar el vacío y preguntarte qué empuja a alguien a un acto desesperado, ¿no? A veces los hemos tenido en nuestro entorno, a veces los leemos en los medios de comunicación, pero bueno, te preguntas por eso, que en el fondo es preguntarte por la propia vida. La respuesta que encuentra Bruce Springsteen es la desesperación económica, el desarraigo, la soledad, la herencia emocional, My Father's House, Mansion on the Hill. Son la prueba de que Bruce no solo retrata forajidos, personajes como al margen de la ley, sino que usaba ese espejo para mirarse a sí mismo y a la relación rota con su propio padre. La tragedia del disco no está solo en las historias de los personajes, la belleza está en el acto de componerlas. Como dice Warren Zanes en el texto, la esperanza no estaba en las canciones, sino en el acto de escribirlas y salir adelante. Es la catarsis, es Bruce saliendo de la oscuridad a través del arte. Una vez más, usar el arte para esa catarsis, para ese espantar los demonios que llevamos dentro. Y es precisamente esa historia de creación tan íntima y turbulenta la que llega ahora a la pantalla con Deliver Me From Nowhere, que se estrena el 24 de octubre. Y que con Jeremy Allen White haciendo de Bruce nos va a sumergir en ese momento crucial de su vida personal y de su vida también profesional. Bueno, mañana es un buen viernes para ir al cine, es lo que yo pienso. Me resulta emocionante la idea de que esta película pueda atraer a Nebraska a una nueva audiencia, jóvenes que ahora están escuchando reggaetón, que no digo nada contra ello, porque es un disco que te exige mucho, no hay himnos de estadio, no hay coros grandilocuentes, la producción no puede ser más espartana, hay una voz, una guitarra, una armónica solitaria. Es un álbum que te dice escúchame en lugar de cántame. Quédate ahí tranquilo e intenta entender de qué estamos hablando. Si aún no lo habéis hecho, usad el gancho de la película, usad el aniversario, dadle una escucha, por favor, consciente a este disco. Si el inglés no es lo vuestro, no es lo mío, pues tirad de letras, tirad de subtítulos, de lo que sea. No esperéis el Born in the USA, que por cierto Springsteen estaba componiendo en paralelo, el tío. Esperad la pureza y esperad la oscuridad. Si la música es un refugio, Nebraska es el refugio más espartano y esencial de Springsteen. Es donde encontró la belleza al desnudar su alma, al mirar a la cara a los fantasmas de la América profunda y a los de su propia familia.
es, en palabras de Elliot Murphy, citado en el artículo, una auténtica obra de arte cinematográfica donde te sientes en una sala de cine a oscuras en algún lugar del oeste de Texas y esa sensación de intimidad es un regalo. Ya digo, no es el disco más comercial de Bruce Springsteen, que ha tenido éxitos comerciales, ha sido mainstream toda su vida. Nebraska sería ese disco que merece ahora un reconocimiento, que merece una escucha, que merece que olvidemos los éxitos posteriores y anteriores de Bruce y que, bueno, que le demos una escucha. Y ya si te animas, que vayas a ver la peli, o si es tu caso, pues que te esperes a que se estrene en alguna de las plataformas en donde se suelen estrenar pelis. No sé muy bien quién la produce, o sea, quiero decir, qué estudios la publican o la estrenan, porque dependiendo un poco de eso, sabes que puede venir en buena medida a una plataforma o a otra. Pero bueno, yo creo que con el sonido, que con las imágenes, yo no he visto ningún tráiler, no he visto absolutamente nada, pero esperando que la película refleje lo que es el disco, sin duda alguna puede ser una de esas visitas al cine que merezcan la pena para ver algo en pantalla grande. Y esa sería la cosa. Te recuerdo que mañana viene Yoyo. Son de esas conversaciones que suelen gustar y te emplazo a ello. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.